Buenas tardes, mi nombre es Estrella Sánchez y voy a presentarles la ponencia que sirvió de base para mi tesis doctoral denominada Cambios económicos y socioculturales en las formas de gobierno itinerante, consolidación del pequeño comercio textil, siglos XX y XXI, Los Pañeros de Santa María de Verbal, Ávila. Quisiera partir con una frase de Bowling, un economista premio Nobel que avalaba o defendía la multidisciplinaridad de las ciencias, ¿no? Y decía algo así como que los físicos solo hablan a los físicos, los economistas a los economistas y todavía peor, los físicos nucleares a los físicos nucleares y los econometras a los econometras. A veces uno se pregunta si la ciencia no llegará a detenerse en una colección de celdas de ermitaño amuralladas, en las que cada uno masculle palabras para sí mismo en un lenguaje particular que solo él puede entender. Pues bueno, como modo de introducción diré que el interés de la situación social de los pequeños comerciantes del sector textil, que de ahora en adelante llamaré PCT, y de los pañeros, viene porque son agentes sociales cuya vida cotidiana responde a cómo se organizan o organizan materialmente su existencia. En palabras de Rubio Ardanaz, Juan Antonio Rubio Ardanaz, que fue mi director de tesis defendida en Badajoz en 2017. Estos agentes sociales están inmersos en un proceso de readaptación o desaparición. Deben hacer frente a las exigencias impuestas en el modo de producción dominante del capitalismo y que continúan articuladamente con ellos. Hablamos, por lo tanto, de pañeros de ambulantes también y de pequeño comercio textil se puede ampliar a la figura del emprendedor y que se encuentran articulados socialmente. Veremos luego la importancia de esta variable. Es una variable antropológica, es endógena y la situamos como una variable endógena de un modelo de crecimiento económico. Nuestro objetivo es definir un modelo analítico antropológico económico en el cual pues lo que vamos a poner en valor son los factores de desarrollo que inciden en el pequeño comercio textil, partiendo de los factores antropológicos y partiendo de las escuelas como la antropología clásica, estructuralista, formalista, sustantivista, y que en principio se podría aplicar a cualquier actividad empresarial. Desde el punto de vista de la economía, analizamos en esta tesis el institucionalismo, el emprendimiento, el crecimiento endógeno y la cultura empresarial. La fundamentación de las relaciones sociales, pues partimos de que en la escuela clásica está en la producción y en la propiedad de factores productivos, sin embargo, para Smith y Bartolomé y el caso del autor de esta tesis, consideramos que se encuentran las relaciones sociales en el propio tejido conectivo de la sociedad. Consecuencia de ello, pues no necesariamente se produce una homogeneización y a consecuencia de ello se produce una articulación, que es una forma de producción no capitalizada en el que integrada en el modo de producción principal capitalista, que es lo que sucede en el caso de los pañeros y en el pequeño comercio textil. Además, incidimos que precisamente por ello la dinámica social es en sí mismo un factor ontológico de lo social y que por lo tanto el cambio, la inestabilidad y los flujos de intercambio son en sí mismos los que otorgan sistemicidad a los sistemas y por lo tanto vertebran, construyen y mantienen las relaciones sociales. Por lo tanto, esta conectividad es la que construye y mantiene a este sistema claramente dinámico. Y todo esto sucede claramente en el caso de los pañeros, que son nodos de relaciones dinámicas y que tiene o lo consideramos importante porque consideramos que se encuentra en el origen del sector textil protoindustrial. Como hipótesis, pues la hipótesis consiste en decir que desde el siglo XX, mediados del siglo XX hasta la actualidad, se ha producido un cambio global en la pequeña actividad transaccional de pequeño mercado, por ejemplo, de los pañeros, y se ha ido hacia un modo de producción claramente capitalista. Sin embargo, se mantienen algunos elementos que se identifican, en el que se identifican o en
en el que trataremos de identificar las modalidades de cambio y el porqué de esta coexistencia. ¿Por qué analizamos el estudio de los pañeros y el pequeño comercio textil? Pues porque posiblemente al no pertenecer al sector primario ha pasado desapercibido en muchos estudios económicos, porque consideramos que es vertebrador de las relaciones en todos los casos de incipiente capitalismo, porque es un puente entre la economía tradicional y la economía actual, y porque no pertenece a las esferas tradicionales, agricultores, pescadores y ganaderos. En principio se consideraba o se podría considerar que es una forma de vida supuestamente compatible con el desarrollo moderno. Sin embargo, es protagonista de la vida social y cultural de muchas pequeñas capitales de provincia. Además, frente a las exigencias del modo de producción dominante, el capitalismo se mantiene articulado con él. Además, el porqué de Santa María de Berrocal, porque consideramos que es un caso paradigmático de cómo se ha construido una identidad en el colectivo pañero. Ello se manifiesta en que existe una enorme cultura dentro del pueblo, que han cambiado la festividad anual por propio interés para pasarlo a agosto y han puesto San Cristóbal de forma totalmente arbitraria, pues en una organización política, económica, administrativa también bastante característica y que tiene sus raíces en la Edad Media, comunidades Villatierra, y que prácticamente todo ese sentimiento de identidad tiene mucho que ver con el modo de vida pañero. La metodología etnográfica y también ahí añadimos la multidisciplinaridad fundamentada en la ciencia económica. Como conclusiones diremos que la acción económica de los pañeros responde a un marco sociocultural que con el tiempo se ha ido adaptando, pasando de formas de trabajo tradicionales a otras nuevas. Diremos también que todo ese trabajo se fundamenta en una variable endógena de crecimiento económico, que es la articulación social, y que en sí mismo explica la conectividad en términos identitarios, que se podría utilizar además como una forma de indicador de la identidad, explicando el crecimiento económico mantenido a lo largo del tiempo desde la Edad Media hasta la actualidad. Bueno, sin más, agradezco la atención prestada y quedo a su disposición para formular cuantas preguntas consideren convenientes. Muchas gracias. Un saludo.